Llegó una semana muy importante, una semana de reflexión, una semana de acercamiento a Dios, la Semana Santa. Hoy tengo el gusto de entrevistar al padre Fernando Cintas, aquí en la iglesia San Pedro de Mala, y con él vamos a conversar el significado de la Semana Santa, qué es lo que no se debe hacer en Semana Santa, cuál es el consejo que le daría a todos los fieles que me escuchan en estos momentos, y qué tanto influye la tecnología en estos tiempos, ¿no? En la cual los jóvenes mayormente tienen comodidades virtuales, ¿no? Se habla ahora de la inteligencia artificial, de los robots que están dando, digamos, vuelta al mundo. ¿Cómo influye esto en la Semana Santa? En una forma positiva influye, pues claro, permite como expandirse, igual que se expanden otros conocimientos, la fe. Permite que llegue a muchos lugares a través de las redes, esas cosas. Y influye también a veces de una forma negativa, porque la persona como que un poco se contenta con esa realidad virtual que ha seguido ahí y como que se desconecta de la realidad. Y eso es muy peligroso porque la vida cristiana es fundamentalmente una relación personal con Cristo. Cuando se autorizó, por ejemplo, la misa dominical a través de las redes por la pandemia, el Papa lo insistió varias veces. Hay que volver a la misa presencial. La misa no es un espectáculo que estoy siguiendo a través de las redes, sino es un encuentro personal de yo con Cristo. Y entonces eso, las redes, la tecnología moderna un poco como que lo fomenta esa realidad virtual. ¿Cuál es el papel de la comunidad religiosa en estas celebraciones, en las procesiones, en todo lo que concierne pues a la Semana Santa? La Pascua es una fiesta cristiana. O sea, es la fiesta del cristiano. Tan es así que cada domingo lo que se celebra en la iglesia es la Pascua. Por eso es el Día del Señor, el domingo. Entonces, toda la iglesia vive el núcleo, el acontecimiento de la salvación que tuvo lugar, que se culmina con la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. La Pascua es de todos los cristianos, toda la iglesia. El sacerdote, a él lo que le corresponde justamente es celebrar los sacramentos pascuales, que es la confesión, la Eucaristía, ¿no? Dar la comunión, y después, lógicamente, organizar la liturgia del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana, en base a ese esquema del triduo pascual, ¿no? El Viernes Santo, que es la pasión del Señor, y de su muerte, el domingo la resurrección. La Iglesia tiene una estructura litúrgica del culto, de forma que durante cada año se lee uno de los evangelios, por ejemplo el de San Mateo, ¿no? El año B, el de San Marcos, y así. Y si uno estuviera yendo a misa seguido cada día, en 3 años hubiera escuchado toda la Biblia. Porque esos textos, y es la iglesia la que los marca, o sea, no el sacerdote o cualquiera por supuesto, no, sino la liturgia, el magisterio de la iglesia indica las lecturas que corresponden al día viernes, las lecturas que corresponden. Y eso de siglos, o sea, no es una cosa como así momentánea por la ocasión. Del 31 de marzo al 9 de abril ya está lista la programación por Semana Santa aquí en la parroquia San Pedro de Mala. En resumen, háblenos acerca pues de las actividades principales que se va a desarrollar aquí en el distrito de Mala y anexos. La Semana Santa se inicia el Domingo de Ramos. O sea, no olvidemos que lo que se está celebrando son hechos históricos, o sea, acontecimientos sucedidos. Entonces, antes de la pasión tuvo lugar ese hecho en que Jesús entra en Jerusalén y es acogido por la gente de una forma entusiasta. ¿Qué consejo le daría a todos los amigos televidentes para que vivan esta Semana Santa de manera más espiritual, más profunda? Quizás un poco centrar el sentido de que no es una celebración más o menos folclórica o costumbrista, ¿no? Sino que la Semana Santa es fundamentalmente un encuentro con Cristo. Y por lo tanto, mientras no tenga lugar ese encuentro, ¿y cómo me encuentro con Cristo? Pues me encuentro en su palabra y en la liturgia. Por eso la Semana Santa se vive asistiendo a los actos de culto. El Jueves Santo, pues la misa de la Cena del Señor, la Eucaristía.
la adoración al Santísimo Acompañado del Señor esa noche, ¿no? El Viernes Santo en la liturgia de la cruz. Y la vigilia pascual centrada en la resurrección del Señor. O sea, y solamente de esa forma es como el cristiano pues va a poder vivir bien la Eucaristía, la Semana Santa, la Pascua. Si no, va a vivirla como vive, por ejemplo, no sé, fiestas patrias. Bueno, tener un cohete, tal cosa, pero la persona no ha cambiado nada, sigue igual, ¿no? O sea, la Pascua es un encuentro personal que debe mover a la persona a identificarse cada vez más con Cristo, el cristiano. Ser coherente, ¿no? Tener esa, claro, digamos, esa coherencia de la fe. Claro, vivirla. O sea, es que la fe es una cosa personal, o sea, no es un relato así, pues más o menos conocido o bonito, no, sino son hechos que han ocurrido, que históricamente se pueden comprobar. Que está el testimonio no solamente de los evangelios, sino también el testimonio de autores no cristianos que hacen referencia a los acontecimientos del momento. Por ejemplo, está Flavio Josefo, un historiador judío de los tiempos posteriores a Jesús, poquito. Y él habla de cómo habla de ese Jesús que han conocido, incluso dice que realmente era más que un hombre por las cosas que hacía. Y cómo Pilato lo mandó a ejecutar, lo mandó a crucificar. Y así varios textos históricos, además de lo que dicen los evangelios. Y después está la realidad. Tú vas a Palestina y ahí vas a igual al lugar donde ocurrió la crucifixión, el Calvario. Está la roca, el cerro donde está la cruz, ¿no? El sepulcro. Vas a Belén y te vas a encontrar pues el lugar donde desde el principio los cristianos identificaron como el lugar donde había nacido Jesús. O sea, son hechos, por lo tanto, son hechos históricos, ocurridos. Y eso es lo importante, ese encuentro con el Señor. También en esto es bueno que entendamos que la Iglesia es los bautizados. O sea, todos los bautizados son la Iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de celebrar la Semana Santa, se está refiriendo a todos los bautizados. Es la Iglesia, la comunidad cristiana. Y el hecho de que se celebre en la Iglesia matriz, o sea, porque la parroquia pues es un territorio. Entonces, la liturgia indica que la Pascua se celebre solamente en las iglesias parroquiales. O sea, la iglesia matriz, o sea, esta, la de Málaga. La principal, digamos. Claro, se llama matriz, es la madre. La matriz, ahí, okay. Entonces, de ahí, entonces, los fieles que viven, por ejemplo, pues en la Rinconada, Dignidad, en la Huaca, o sea, como así se sienten que son la comunidad cristiana que se reúne en su casa para celebrar la Pascua, con sus hermanos. Esos que a lo mejor no ven durante el año porque viven en lugares distintos. Entonces, esa experiencia, si se vive, es muy enriquecedora. Muy bien. Porque le hace tomar conciencia de que la Iglesia es Él y son sus hermanos. Y que se juntan justamente para celebrar la Pascua. Por eso la Pascua no se celebra en cualquier sitio, en cualquier iglesia, sino solamente en las iglesias matriz. Okay. Y eso está expresamente prohibido, celebrar actos litúrgicos del Tríodo Pascual fuera de la iglesia matriz. Amigos, han sido muy amables por seguirnos a través de las plataformas digitales. Gracias, Padre Fernando, por su tiempo. Al contrario, agradecer mucho a vuestra labor difusora, porque lógicamente el anuncio del Evangelio y de la buena nueva de la salvación debe llegar a todos. Y las redes contribuyen poderosísimamente a eso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esa deferencia que habéis tenido de compartir estos ratitos con vosotros. Gracias. Y de paso con todos los demás fieles de la parroquia que estarán en sus casas y bueno, en otro momento quizás los encontremos. Gracias, porque es reconfortante y yo creo que nosotros como seres humanos tenemos a Dios en nuestros corazones y es ahora cuando llega el momento de acercarnos más y reflexionar, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por mejorarnos y mejorar a la comunidad? Sí, pero yo diría que la palabra que resume cómo vivir la Pascua es que esto, o sea, que es que la Pascua es un encuentro. O sea, todo acto litúrgico siempre es un encuentro. O sea, cuando voy a misa no voy a una escenificación, a una representación o a una actuación, voy a encontrarme con Cristo, que me habla, por eso se lee su palabra, pero también se me da él mismo en la hostia santa.
No es lo mismo encontrarme personalmente con alguien que verlo en televisión. Claro. ¿Ya? Entonces ese sentido es el que da la hondura de la fe, ¿eh? No es simplemente un recuerdo así, más o menos bonito, sino que es un encuentro, un encuentro. Gracias. Nos encontraremos o nos veremos en otro capítulo de los testimonios del Señor Comunicador, que es la página que estamos nosotros justamente recorriendo. Y también cualquier pregunta, con toda confianza, estamos aquí para responder. Y sobre todo, la programación que también se lo vamos a pasar a nuestros amigos de Radio Fama para que lo difundan. Claro. Y de esta manera ustedes tengan todas las actividades que se va a realizar. Los horarios, sobre todo, ¿no? Exacto, del 31 de marzo hasta el 9 de abril, señores. Se va a vivir una Semana Santa increíble aquí en el distrito de Mala, donde obviamente será un gusto conversar con los amigos también que vienen de diferentes partes del Perú y del mundo. Y que también son hermanos nuestros. O sea, También, claro. Cuando vienen, por ejemplo, de Lima, otro lugar, o sea, es la misma iglesia. Por eso, con toda paz entran y participan en los actos de culto igual que nosotros. O sea, claro, es que la iglesia es la comunidad cristiana. Okay. Que no vive aquí normalmente, pero se encuentra en ese encuentro aquí y por eso participa. Perfecto. Bueno, gracias, padre. Ahora a sí, vosotros, nos despedimos. Gracias a nombre de la producción, a Gustavo Becerra en la cámara, también hoy con la presencia de Adrián. Y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Y también a vosotros, que Dios los bendiga y que tengáis una Pascua feliz, la Pascua de la Resurrección. Gracias, buenas vibras. Adiós, bendiciones.